Hola, ahora sí. Uy, qué sustito. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes mayoritariamente. Buenas noches en España y con la hora cambiada. Sí, porque ayer cambiaron la hora en Europa, creo que es en toda Europa, ¿no? Sí, en En Irlanda, Irlanda también la cuando vivíamos cambiaron. en Irlanda lo hacían, sí. Y entonces ahora con Argentina hay solamente 4 horas de diferencia en vez de 5. Es decir, en vez de estar ahora a las 9 de la noche, allí son las 8. Sí, no sé si en Argentina se cambia la hora, en Sudamérica. No, Yo creo- en Chile creo que sí. Ah, Me suena de que en Chile sí de y Araceli. que sí, pero en Argentina no. Sí, No sé, no, en Uruguay tampoco, al menos no nos cuadró. ni idea. Bueno, para quien se acaba de conectar, estamos simplemente filosofando del cambio de hora que acaba de ser en España. Pero bueno, acá estamos un domingo más de preestreno y estamos contentos porque quedamos muy felices con este video. Sí. Pero no solo con el video, porque a veces depende del tiempo también, el tema de la edición y todo eso. Pero es que lo disfrutamos un montón cuando estuvimos ahí. Ya supongo que habrán visto a lo mejor algunos de ustedes la miniatura, la foto que anda por YouTube, y es el sosneado. Hoy toca el sosneado. Un desafío terrible fue eso. Así que vamos a empezar a comentar un poquito sobre el video que toca hoy, que tenemos muchas ganas. Vamos a darle un par de minutos más que se conecte alguno más. Voy a leer un poquito del chat. Sí, mientras se va metiendo alguien más. Héctor, hola, buenas tardes. Estas aventuras se están poniendo cada vez más interesantes, como interesantes los lugares que visitan. ¿Viste? Ah, bueno, mira, la verdad es que Estamos nos alegramos. visitando unos lugares muy espectaculares, bonitos. Sí. Cada fin de semana estábamos más contentos con lo que sacamos. Y lo que sacamos es lo que vivimos, así que estamos bien. Rosario Navas por aquí también nos saluda. Buenas, Susana Rosario. Castelucho, hola, saludos desde Montevideo, Uruguay. Día de elecciones a presidente. Opa, que habían sido las de balotaje o algo así, habían. ¿Te acordás que había? Que ellos nos dijeron en un chat hace 2 meses. Que había... Como la primera ronda. Sí, como una semifinal, aquí. Más o menos. La libertad de poder elegir en paz es un derecho. Ejerciendo nuestros derechos. Muy bien, ahí Susana. Básicamente nos estás diciendo que nos va a faltar gente, porque tenemos muchos uruguayos. No, porque dice, mientras pasamos esta jornada, vamos a ver a los Pangeas, nos sorprenden con más lugares bellos y buenos vídeos. Muchas gracias, Susana, muchas gracias. Aparte, no pasa nada, era no sé cómo será, pero normalmente estas jornadas de elecciones son para estar delante de la televisión, ¿no? Pendiente de los primeros resultados y todas esas cosas. Sí. Valeria Pugliese también está por aquí. Muy buenas tardes, saludos desde Argentina. Buenas, Valeria. Oski también nos saluda. Oscar de Wilde. Carpinchos Viajeros. ¡Oh, mira nuestros Hola, amigos! Chicos, acá los estamos viendo los 4. ¿Qué tal estáis? Qué lindo. Justo en el video anterior que hicimos el camino a las leñas, hablamos de Chaltén. Nombramos mucho la serie del Chaltén, sí. Porque quedamos muy contentos. Había bordeando la carretera un río que me hizo acordar mucho al río Las Vueltas. Sí. Y empezamos entre nosotros a recordar un montón, no solo los videos, sino lo que vivimos en el Chaltén, de lo mejor de Argentina. Tenemos mucho cariño a eso. Lucas Soya dice, hola, soy nuevo en el canal, ¿me podrían contar un poco ustedes? Lucas es mi hermano y a veces me burla, el cabrón, porque cuando hacemos un directo especial en vivo, nos gusta hacer una mini introducción. Exacto. Porque lo crean o no, todos los días llega gente, por suerte. Toquemos madera y está bueno darle 5 minutitos de introducción. El cabrón se habrá aburrido la última vez y... Graciela Peña, hola, qué lindo verlos. Hola, Graciela. María Teresa Medina, hola chicos, qué alegría verlos. Muy buenas. Rafael Geminiano, hola, los sigo hace poco y estoy viendo sus vídeos. Actualmente episodio 56. Se fue en orden, 56. 2 preguntas. 1. Si al visitar Gaiman fueron al dique Amejino. No. 2. Si está en sus planes visitar Caleta Tortel en Chile. Bueno, dale. Chile sí lo vamos a visitar y lo vamos a visitar muy profundamente. De hecho, queremos bajar incluso hasta Torres del Paine cuando vayamos a hacer la etapa de Chile, que sabemos que habrá que meterse un tramito por Argentina otra vez, pero uno de nuestros lugares para visitar sí o sí cuando pensábamos en Sudamérica era Torres del Paine y ahora no pudimos ir. Así que por Chile vamos a visitar bastante, sí. Caleta, Tortel incluido. Toda la ruta austral, todo eso. Y por Gaiman estuvimos cuando bajábamos, pero es que bajábamos con un poquito de prisa a Ushuaia, por la ruta 3. Bueno, después Comodoro, Río Gallegos, 1000 veces,
pero no Pero recuerdo en eso. Gaiman no visitamos por lo que es el centro El centrito, del pueblo, sí. muy, muy coqueto, muy coqueto. Y Ah, bienvenido al canal. Eso. Silvina Gómez, hola chicos, nos encantan los vídeos de sus aventuras. Saludos desde Godoy Cruz, Muy Mendoza. buena. Ay, Godoy Cruz, mirá. Mar Azur, yo les Qué lindo. avisé que era difícil, pero valía la pena. Ah, sí. El soñado. Sí, ahora voy a comentar. Ahora vamos a comentar de eso. Marcelo Moreira, boa tarde, amigos. Rubén, Ángela, todos do canal. Boa Muito boa tarde. tarde. Ai, Marcelo é muito fiel. Marcelo é un seguidor do Brasil que sempre está a comentar, compartilhar. Partiditos de la FIFA, pregunta Benja. En una época no. Vimos que ahora van a empezar a cobrar en el Chaltén. Sí, No sé si tenéis algún dato de eso. sí. Que estuvimos leyendo que van a cobrar como 30.000 pesos de acceso, que en esa parte norte del Parque Nacional Los Glaciares, la zona del Chaltén, todos los senderos eran gratuitos, no había que pagar ningún acceso ni nada. Pero leímos, fue ayer creo, Sí. justamente, que iban a empezar a Sí, cobrar. yo creo, por lo que leí, que estaban en transición. Creo que iban a como montar 3 portales principales y acondicionar más los senderos. Hasta ahora eran gratis, pero eran como más brutos. Eso es lo que... Están bastante bien. Sí, están perfectos. Eso es lo que entendí. Pero bueno, si van a empezar a cobrar, claro, tendrán que ponerle una... Sí. Si van a empezar a cobrar, me quedo jugando al FIFA con Benja. Darío Cestari también nos saluda. Buenas, Darío. Mónica Sánchez, hola chicos, los sigo hace poco y me encanta lo que hacen. Saluditos. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo grande. Oski dice, mira Luquitas, te resumo. El fachero de los hermanos salió a recorrer el motorhome con su bella e inteligente pareja, a recorrer Sudamérica haciendo unos vídeos espectaculares. Fui claro. Mira, copia, pega, ahí pingalo para arriba, espectacular. Resumen de Oski, ahí tenés, Luca, tomá. Sergio Morales, hola chicos, muy buenos sus vídeos. Saludos desde La Pampa. Qué bueno. Ay, La Pampa, mirá. Cruzamos, pero tenemos pendiente ahí una visitilla. Dicen los carpinchos que sí, que ya están cobrando, de hecho. ¿Ya empezaron? Mirá, qué interesante. Sí, sí. Yo escuché algo de esos 3 portales. A ver, la verdad es que era raro que no cobraran, ¿no? Sí, porque tremendo. Claro, ¿no? Tipo el Parque Nacional Tierra del Fuego que fuimos, que cobraban el acceso, pero después estaba todo que... Estabas más libre dentro, claro. Y bueno, eso ayuda a la infraestructura. Le podías pasar la lengua a los palos, que estaba muy bien el parque. ¿Te acordás? Dice Darío, voy por el capítulo 30. Me mandan un saludo, porfa. Una pregunta, ¿qué cámara usan para grabar? ¿Tipo GoPro? ¿Cuál sería? Bueno, te mandamos un saludo, Darío Cestari o Cestari. Bueno, porque casi todos son italianos acá, ¿no? Darío Cestari, un abrazo grande y bienvenido al canal. Qué lindo, mira, me mata la gente que se va en orden, ¿no? Porque yo de chusma, cuando empiezo a seguir a alguien, voy al último. Pero está muy bueno, está muy bueno. Esperamos haber progresado, ¿no? Así que anda chusmeando los últimos. Sí, claro, porque el 30... Claro, el 30 editábamos, andás a ver cómo. Pero bueno, con mucho cariño siempre. Y con respecto a qué usamos para grabar, nosotros utilizamos la GoPro 10. Es cierto que a veces metemos algún clip, algún zoom que hacemos con el móvil, con el iPhone 13, pero por lo general es casi 100% de la GoPro 10, que es la misma cámara desde que empezamos el viaje. Sí, sí, salieron hasta la 13, pero la 10 está perfecta. Bueno, no podemos meter el trípode, pero está perfecta. Delia dice, hola chicos, ¿por dónde paseamos hoy? Se los ve muy lindos. Muy buenas, Delia. Pues sí, hoy vamos a ir a pasear hasta el Sosneado, hasta el Hotel Termas del Sosneado, que menuda aventura para llegar hasta allí, ya lo vais a ver ahora en el vídeo. ¡Qué paseíto! Pero, como decíamos antes, creemos que quedó un vídeo muy bonito que se va a ir para la lista de favoritos. No sé si sabéis que en el canal te aparecen como varias listas, los últimos vídeos y así, y tenemos una lista de nuestros favoritos, que son vídeos pues que nos gustan, pues o por la edición, o por el lugar en sí, o por lo que vivimos allí, ¿no? Los recuerdos lindos. Entonces tenemos ahí una pequeña lista para quien se meta en el canal o quien quiera volver a revivir, ¿no? Los highlights. Sí, nuestro como álbum de fotos, pues álbum de vídeos, ¿no? Y este vídeo va a ir para esa lista porque nos gustó la experiencia, nos gustó grabarlo y nos gustó editarlo. Sí, así que ese hay que actualizarlo porque la verdad es que algo de la Payunia tiene que entrar ahí también. Le vamos a meter pila a esas listas porque le tenemos cariño. Y este vídeo también fue un camino que no podemos decir que no nos lo avisaron, porque todo el mundo nos dijo, tenemos muchos amigos, y nosotros no es que le tengamos
que parecía una coctelera la camioneta. Sí. Eran 100 kilómetros eso, ¿eh? Sí, no 100 sé. kilómetros, pero bueno, tardamos solo 3 horas. Sí, pero recuerdo que por tramo se podía ir a 50, 60. Aquí no. En el Sosneado ya verán que íbamos a 20, 30 máximo por tramos. Y de hecho creo que también es un buen vídeo para quien se esté planteando ir, para ver cómo están las rutas, porque de hecho nos preguntaban por Instagram qué tal con el motorhome para llegar hasta allí, estamos pensando en ir, entonces bueno, creemos que quedó ahí la parte que grabamos de la ruta bastante clara, ¿no? De cómo es en realidad el camino. Sí, sí, nos recreamos porque eso, también nos gusta, bueno, que el video sea instructivo para el siguiente que venga. Así que está ahí, que está toda la verdad está en esa ruta. Sí. Y empezamos confiados, no les voy a hacer mucho spoiler, que yo siempre meto la pata, pero empezamos muy confiados porque decíamos, pero bueno, a ver, sí es ripio, pero no estaba tan mal. ¿Dónde está el serruchito? ¿Dónde está el serruchito que lo vea? Y bueno, no vino serruchito, pero vinieron es que estás ya de camino de cara a la cordillera, en lo bruto completamente, y se complicó. Para quien no sea de Argentina o no conozca este lugar, bien, esto es un hotel abandonado de los años 30, exactamente del año 38, 1938, que inauguraron allí un hotel de lujo en medio de la cordillera, literal, a 20 kilómetros de donde cayó el avión de los uruguayos. O sea, imaginaros dónde está ese lugar. Sí. Y hicieron ahí como un hotel, porque hay unas termas, montaron como un hotel de lujo, pero que duró pues 15 años y acabó abandonado porque, bueno, no era sostenible, ¿no? El lugar. Entonces, quedó como, ruinas quedaron ahí, las termas siguen ahí y es como un punto, ¿no? De que la gente tiene en mente aquí en la provincia de Mendoza y que quiere visitarlo. De hecho, hay tours, bueno, es como un punto ahí a visitar, ¿no? Sí, está muy lindo. Tiene mucho encanto porque, bueno, el sueño, la idea de quien lo creó, que ahora mismo no me acuerdo, pues estaba buena. Era aislarte completamente en el medio de la naturaleza y lo consiguió. Capaz que se aisló demasiado y no le salió rentable el negocio. Eso lo contamos en el video, lo contamos. Pero la idea está muy linda y ahora, ¿qué es? Vivir la historia de 3 plantas gigantes que decís, pero acá en medio de las montañas. Espectacular. Sí. Está muy lindo y nos gustó mucho. Así que ese va a ser el vídeo de hoy y ahora un poquito de actualización de dónde estamos. Sí, hace falta. Estamos en Valle de Uco, o sea, no nos movimos mucho en realidad del Sosneado. Lo que estamos grabando estos días va a ser lo que veréis el próximo domingo, es decir, vamos bastante al día con el contenido, de hecho, incluso de más, porque estamos ahí que vamos a quedar sin contenido. Pero bueno, la idea, como ya habíamos dicho en el vivo largo que hicimos, es acabar estos puntos que nos quedan aquí de la provincia de Mendoza y después irnos hacia Neuquén y Río Negro. Sí. A pasar el verano. En septiembre no lo teníamos claro, estaba todo abierto, pero ahora ya ha confirmado que nos vamos a ir para el sur, para el norte de la Patagonia, que nos quedaron, esa zona nos quedó pendiente, y después ya veremos si tiramos para la costa, vamos paso a paso, nos vamos para Neuquén y Río Negro después de completar Mendoza. Leo un poquito más aquí del chat. Alexis Sando dice, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas. Buenas tardes, Alexis, de Chuy. Milla Viajes dice, de vuelta, muy buenas tardes. Buenas tardes, abrazo hasta Cuba. Me acuerdo que era de Cuba, pero como no tiene el nickname, me olvido el nombre. No me acuerdo cómo eras, Milla Viajes. Para mí sos Milla Viajes. Oski dice, es que el plan Pangea es como el libro Rayuela de Cortázar. Se puede empezar por cualquier lado, Rubén. También es verdad. Mira, muy buena comparación. Muy buena, muy buena, muy buena. Los Carpinchos dice, los queremos chicos, los esperamos, así vamos juntos de paseo por algún sendero. Abrazos. Sí, quedó pendiente. Era invierno, era imposible. Estaría lindo, nos gustaría subir. Dice Oski, tan aislado estaba que ni los posibles huéspedes llegaban. Literal. Claro. Es que sí, es que aparte imagínate, en esos años, tú imagínate en los 40, claro, tener que hacer todo, aunque bueno, de aquella... Ya había coches. Y sí, pero si lo harían en... Hombre, se meterían ahí en caballo. Pero si no, con los coches de aquel entonces. Si hoy en día vimos algún caballo, en aquel entonces seguro que lo más probable eran carruajes. No sé, la verdad es que desconocemos esa parte. Lo que sí es que era difícil de acceder para los huéspedes también, como dijo Oski.
A tal punto que, si no me equivoco, había una cláusula que te tenías que hospedar si querías ir a recrearte ahí, mínimo 15 días, si no me equivoco. Claro, porque si no, pedían ahí. Si no, no les compensaba el hotel. Sí, pero bueno, espectacular. La verdad es que quedamos muy contentos. Estuvimos un par de noches, ya que fuimos, ya que metimos el motorhome en la coctelera, nos quedamos un par de noches y la disfrutamos un montón. Un montón. Así que... Eso sí, igual, no sé si destrozaríamos un poquito la furgo con el ripio. Y aparte, seguimos con el tema de lo de la luna que mostramos en el vídeo de las leñas. Bueno, sí. Ya nos estuvimos informando, nos dejaron un montón de comentarios sobre lugares en donde reparar. Es cierto que sí que hay como un producto que sella. Bueno, para quien no lo sepa, tenemos como una grieta en la luna. Que nosotros vinimos de España ya con un puntito. Con un puntito de una piedra, ¿no? Del camino que le dio, pero lo habíamos llevado a Carglass, que los que sean de España saben todos lo que es. Sí, tiene monopolio. Sí. Y nos habían arreglado y la habían sellado, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora, 2 años después, se abrió un poquito. Pero bueno, sabemos que, y también nos dijeron que hay el producto ese, que será el mismo que nos echaron aquella vez, supongo. Sí, y también muchas gracias a Alejandro y Graciela, que nos pasaron un contacto de Mendoza. No estamos todavía ahí, no. Pero lo valoramos. Muchas gracias y depende cuando lleguemos a Mendoza, lo miramos. Pero sí. Bueno, la idea es mirarlo en Mendoza, sí. Sí, porque sea cual sea el remedio que cada uno cuenta, todo el mundo está de acuerdo con que eso tiene pinta de que se va a seguir abriendo. Sobre todo con los cambios de temperatura que están por venir, va a venir el calor, creo que se hincha. Después, si no me equivoco, los tembleques del ripio le hacen mal también. Pues. Así que, sí. Así que, bueno, tenemos ahí en terapia intensiva a la luna. Tenemos bastantes cosas, aunque a veces las pasamos por alto. Tenemos bastantes cosas en terapia intensiva. Todo. Sí. Todo está roto o mal funcionando, en realidad. Sí, como una casa, pero en movimiento. Un Dios, vamos a hacer un van tour, pero van tour de 2 años después, todo lo que está roto. Sí, sí. ¿No? En vez de hacer el van tour mal. El van tour prolijito, van tour mal. Sí, tenemos que hacer el van tour, pero estamos. María Alejandra, llegué tarde y seguro. Tranquila, muchas gracias por el apoyo, siempre bienvenida para acompañarnos. Álvaro que nos manda un abrazo desde Maipú, Mendoza. Álvaro que un abrazo grande hasta Maipú, qué lindo, estuvimos mucho por ahí. Sí. Y volveremos, yo creo. Sí. Porque estuvimos cómodos. Sí, porque además está a 2 pasos de la capital y dormíamos tranqui. Liliana del Pino, hola chicos, espero ansiosa el nuevo vídeo. Esperamos que te guste, Liliana. Marcelo dice, hola mis galleguitos preferidos. Muy buenas, ¿quién era? Ah, Marcelo. Oski dice, aquí le decimos luneta. Si se puede reparar y bien hecho, suele ser duradero. Nos da un poco de miedo lo de cambiar la luna, en realidad. No, pero Oski dice de repararla. Repararla sí. Sí, eso me gusta más. Porque justamente cuando fuimos en España para traer la pipí cucú, le llevamos... Es que en España el seguro que teníamos incluía lunas. Entonces lo llevamos con la idea de cambiarla, en plan, bueno, ya que está incluido, me la cambias y ya está, no tengo que pagar nada. Teníamos 2 puntitas. Pero el chico nos dijo, ojo, que esta es la luna original y una vez la cambies, puede ser que te dé más problemas. Y en realidad son 2 puntitos de nada, que eso te lo sello, no sé qué. Bueno, sí. Nos convenció. Eso. Sí, que no hay nada mejor que la luna original. Y de hecho vimos vídeos de otros viajeros que les pasa con la luna. Y se les filtra. Habían cambiado la luna y después se les empezó a filtrar agua. Sí. De varios, de hecho, no solo de unos. Sí, no, yo sé el nombre de 2 fácil. Sí. Pero está claro que no siempre va a pasar y te pueden hacer el trabajo bien. Pero que es algo que es un riesgo. Sí, ya no es por el trabajo en sí, es porque, bueno. Pasa. Es lo que pasa al no poner... lo que es de fábrica, pues ya no es lo mismo, ¿no? Digamos. Claro, sí. Gaby Cordán también nos saluda. Hola, buenas tardes, chicos. Saludos desde General Alvear, Mendoza. Alvear. Qué lindo, General Alvear, mira. Ahí pasamos justo antes de entrar en San Rafael. Había recuerdo un montón de puestos de café y de aceite. Ahí, ¿te acordás? Ya estuvimos mucho tiempo por San Rafael. Tenemos buenos amigos y lindos recuerdos, pero estuvimos como si fuera una casa de más. Ahora... Estamos en proceso, como dijo Ange, de terminar Mendoza
Y después de mover página, porque si no nos dan 10 años aquí, en Argentina. Y estaría bueno conocer más cosas. ¿Cuánto llevamos en Argentina ahora mismo? Podemos decir que empezamos a recorrer en febrero. Sí, yo cuento esta etapa como febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Agosto no cuenta, porque estuvimos allá. Y septiembre, octubre. Lo que pasa que, claro, 8 o 9 desde mitad de julio hasta mitad de septiembre, en realidad, fue toda la transición de irnos para España, ¿no? La preparativa, sí, si no, no hubiésemos estado quietos ahí. Claro. Entonces podemos quitarle... Otro mes. 2 meses. Sí, está bien. Pero febrero, bueno, marzo, con abril, mayo, junio, 7, 8. octubre. 6. 6. Esa es la etapa argentina conociendo, recorriendo. Pero nosotros hicimos base en Argentina después de visitar Uruguay. Veníamos con la furgo en la mano, con averías. Hicimos base en Buenos Aires 2 porque meses. yo tengo familia y estuvimos ahí cómodos. Después fuimos a Brasil, la trajimos a la furgo también reventada y, y le hicimos cositas y hicimos base otra vez un par de meses en Argentina. Que fue cuando pasó lo del... ¿Cómo se llamaba eso? La rótula. La rótula. Y así que llevamos bastante en Argentina. Ah, mirá, se conectó Fanny. Hola chicos, saludos uruguayos desde Granada. Mirá qué lindo. Un abrazo, Fanny, para ambos. Qué lindo, mirá, desde Granada. ¡Qué calor! Hay unos cambios de temperatura en esta provincia. Sí, le comentábamos en el anterior directo que pasamos literalmente un día de estar con la manta eléctrica, al día siguiente estar con todas las claraboyas abiertas y muertos de calor. Pero nos explicaban ustedes mismos que esto es por el sonda. Lo que pasa es que como el primer sonda que vivimos en San Rafael fue un viento tremendo, ahora asociamos eso. Pero alguien nos ponía en comentarios el otro día que podés sentir los síntomas sin que esté el sonda aquí. Algo así, ¿no? ¿Cómo era el tema? No sé. ¿O lo leí al revés? Lo leíste tú. Como que te podía doler la cabeza. Eso lo notamos, los dolores de cabeza lo notamos. De hecho, fue justo en el Sosneado, el primer día, hizo muchísimo viento. Y teníamos un dolor de cabeza horrible, que decíamos, será de la altitud. Pensábamos, y de la ruta, estábamos el quilombo. A 2.200 metros del ripio, de la ruta, y estábamos los dos con dolor de cabeza. Sí. Y seguramente hubiera sido del... Pero claro, si no hay un viento fuerte, yo no lo detecto. Pero creo que alguien dijo que el sonda puede venir sin tanto viento. Corríjame si me equivoco, a lo mejor lo estoy pifiando. El sonda en altura hace doler la cabeza. Ahí literal, está. Sí. Ahí está. Y era sonda seguro porque, de hecho, en un tramo intentamos, volamos el dron varias veces. En otro tramo lo intentamos y de verdad que no, por poco... Se fue al suelo. Se va. Y es verdad, ahora que lo decís, yo digo que no había viento. Mentira, el primer día del Sosneado había un montón de viento. Que lo que estoy diciendo. Sí, que lo comentamos 300 veces en el... No, pero no solo en la ruta, ahí en el Sosneado cuando nos dolía la cabeza, es verdad que había un montón. Es cierto, mirá. Qué bajón el sonda. Qué bajón el sonda. Bueno, para nosotros es una experiencia, es algo como muy característico de esta zona que había que pasarlo, ¿no? Sí, pero bueno, es muy llamativo los cambios de temperatura. ¿Sí? Sí. Pero bueno, cuando es hacia calor a mí no me importa, ¿eh? Me gusta más que haga calor que llueva. No sé. Sí. Cuando llueve está triste, está todo, ¿no? Depende para qué, depende de lo que haya que hacer. Y hay que trabajar más. Por eso. Normalmente cuando hay sol salimos a pasear. Así que, es la libertad. Nada, buenísimo. Esperamos que les guste el video del Sosneado, que de verdad que nos gustó un montón la experiencia. El video como quedó, es cierto, voy a puntualizar que es casualidad que van 2 videos seguidos en 40 minutos. Solíamos, ya saben, estar en la media de 30, 25, 30, pero salieron así. Y no me importa que hayan salido así, porque es verdad que alguien lo ve en el teléfono y puede ser incómodo, pero la gente, muchos de ustedes, que ustedes nos lo dicen, lo ven como si fuera una serie, una película, y puede estar bueno. También es verdad que en el vídeo anterior, el de las leñas, que no comentamos, hicimos un montón de paradas, en realidad. Fueron un montón de lugares. Es que están cargaditos los videos. Estaba cargadito, y eso que fueron 2 días, pero... Sí, hay cosas, entonces no nos importa. Si queda largo, bueno, pues ya está. Nos gusta antes que quitar y descartar material, porque ya que hay uno por ahora, que esté completito. Y si no se puede ver entero, pues se verá en otro momento entero, a la noche o lo que sea. Pero sí, este también va a ser larguito.
y en 4K. Así que esperamos que YouTube, siempre la primera hora, dudo, creo que hoy hoy me dijo 4K procesado y completado. Así que tiene que estar hoy. Sí. Sí. Y nada, hay que ponerle los subtítulos a los portugueses. Dice Silvina que en altura no se siente el viento. Lo que decía yo. En Mendoza pasas del frío al calor en la misma semana. Sí, literal. Nos pasó, sí. Oski dice, tremendo. algunas veces el sonda casi ni se siente, pero provoca aumento de temperatura y baja un poco la humedad. ¿Viste? Puede venir suave, con los mismos síntomas. Algo así había leído. Que viene suave, que no se siente, pero los síntomas están ahí. Eso leí. Interesante. Sí. Dicen los carpinchos, con Mariano fuimos en el año 2006 y nos llovió con unas piedras del tamaño de pelotas de golf. Eso sí que rompe la luna. Sí. Como le pasó a nuestros amigos de la nube rutera, una granizada que cayó, no sé si por Misiones. En Paraguay. ¿Fue dentro de Paraguay? Sí, fue en Paraguay, creo. Les rompió la luna, el granizo, y le dejó toda la camioneta con las abolladuras de los pedruscos que cayeron. Sí, el granizo no es joda, le quedó como un colador. En el video de Ascensión, el después de Junín o antes, sale su camioneta y parece un colador. Pero lo bueno que tiene es que estas placas solares, que es lo caro al final, sobreviven, están re preparadas. Porque de hecho a ellos, que les rompió la luna y les abolló toda la chapa, no les rompió las placas solares. Nada, impolutas. Eso es una locura, ¿eh? Sí, qué increíble, qué tecnología. Pero después ves grupos de viajeros que igual le cae un coco en Brasil y le rompen la placa. Sí, o le sale volando. Sí, nunca se sabe, hay que tocar madera y ya está. Silvio Leone, hola Ángela Rubén. Lo que sucede es que el norte de Mendoza es bastante diferente al sur. La provincia es muy grande y los cambios de clima también. Sí, eso es cierto, es que al final bajamos un montón de horas. Estamos dentro, bueno, un montón, 2, 3. ¿De dónde? La cagada, me pone a prueba, bajamos en perpendicular. Bueno, no, en oblicuo, bajamos desde San Rafael, pero ahora vamos a ir en línea recta para arriba, para Mendoza. Ahora estamos aquí en Valle de Uco, estamos a 1 hora de Mendoza capital. Sí, así que sí, tenés razón, Silvio, claro. Sí, de aquí a Malargüe igual son 2 horas. Así. Sí, tiene sentido. Bastante grande todo. Sí. Bueno, quedan 2 minutitos para el estreno de este vídeo, que de verdad yo creo que me va a gustar un montón. Sí, yo creo que sí, a mí me gustaría. De hecho, a veces me pongo algún video y lo vemos. Cuando hay que corroborar que hay alguna cosa hecha y tal. Y esperamos que les guste. Y ya nos dirán en comentarios, como siempre, por favor, like, un comentario, compartirlo con quien crean que les puede gustar. Le dan a compartir y para su Instagram o para su Facebook. Suscribirse, por supuesto, aunque yo creo que ya todos los que están aquí están suscritos, o eso espero. Yo creo que sí. Así que nada, vamos ya para el estreno. Nos vemos ahora en el chat en vivo, que vamos a estar ahí para seguir charlando, ir comentando a ver qué os parece esta incursión al Valle del Sosneado. Dale, vamos. Un abrazo para todos. Muchas gracias por unirse. Nos vemos ahora. Chao. Chao.